buenas noches. Enseguida vamos a estar debatiendo toda la actualidad, vamos a estar hablando del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Tenemos dos debates y también mucha información sobre un escándalo que involucra al presidente de la Nación, el caso Correo. Pero quiero comenzar por un tema que se habló mucho durante esta semana, tiene que ver con nuestra profesión, con el periodismo, tiene que ver con comunicados de FOPEA, con artículos de periodistas en el diario Clarín, en el diario La Nación, sobre Daniel Santoro y su situación legal. En realidad él en pocos días va a tener que ir a demostrar su inocencia, se va a poder defender en una indagatoria frente al juez Ramos Padilla. Yo no creo que él, o por lo menos no me voy a apurar a decir que él es culpable, él tiene la presunción de inocencia, hay que respetarla, pero sí, les digo, va a tener muchas complicaciones para explicar algunas cosas que él hacía integrando la banda de extorsionadores que comandaba Marcelo D'Alessio. Ayer justamente me lo preguntaba Tomás Méndez acá en ADN si yo pensaba que él era culpable. Yo creo que hay algo mucho más importante que hay que analizar, que es el trabajo que hacía Daniel Santoro. ¿Y qué trabajo hacía Daniel Santoro en el diario Clarín? Ustedes saben, desde que el kirchnerismo se pelea con el diario Clarín por el escándalo de la pelea con el campo, hace ya mucho tiempo, Clarín comienza con el periodismo de guerra, lo dijo Julio Blanco, uno de sus editores más importantes. Él confesó que habían hecho periodismo de guerra, dijo eso no es periodismo. ¿Qué hizo Santoro en ese momento? Se puso el casco, agarró el fusil y fue a la trinchera. Y desde la trinchera se dedicó permanentemente no a hacer periodismo, sino a recoger cualquier noticia que anduviera por ahí, que a él le llegara, que fuera en contra de este grupo político, en contra del kirchnerismo. A eso se dedicaba Daniel Santoro. Así llegó, por ejemplo, la famosa fake news, la noticia falsa de las cuentas de Máximo y Nil Lagarré, tema que tocamos en este programa. Vino la víctima, Nil Lagarré, a contar todo. Ese fue un ejemplo, pero hubo mucho más, me atrevería a decir, hubo cientos de noticias que publicaba Daniel Santoro que no chequeaba, que no controlaba, porque su objetivo no era decir la verdad, sino era dar noticias que perjudicaran un sector político. Ese es el periodismo de guerra. Tuvo la suerte para él, o desgracia, de cruzarse por el camino a Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio fue la salvación para Daniel Santoro, porque lo proveía diariamente de noticias falsas, cuestiones que él inventaba y también noticias que fabricaba. Las fabricaba quebrando psicológicamente a gente, extorsionándola, metiéndoles miedo de ir presos, y de esa manera, bueno, ahí entraba Daniel Santoro y publicaba todo. Después esas publicaciones se convertían en denuncias judiciales. A eso se dedicó Santoro y creo que los periodistas debemos señalarlo. El periodismo intenta llegar a la verdad, algo que nunca le interesó a Daniel Santoro, nunca le importó llegar a la verdad. Tengo el caso, por ejemplo, el caso Nisman, donde él escribió un libro diciendo que a Nisman lo mataron. Yo escribí un libro diciendo que está probado que Nisman se suicidó. Tuve la posibilidad de encontrarme en algún pasillo con Daniel Santoro y discutir sobre el tema. Me llevé la sorpresa de mi vida. No conocía nada del expediente. Lo único que sabía eran 4 o 5 datos que tenían que ver con situaciones absurdas que parecían indicar que a Nisman lo habían asesinado. El expediente no lo conocía. Bueno, la verdad que esa no es la forma de hacer periodismo. Su situación legal la va a explicar en poco tiempo más y veremos qué suerte tiene en la justicia. Ahora vamos a ocuparnos de temas más importantes que Daniel Santoro. Bienvenidos a Debate Abierto, ya arrancamos. Hola. Perdón, presidente, cantarlo. Andamos, Salimos a acuerdo. Acá estoy con Salimos a acuerdo, presidente. Salimos a acuerdo. de acuerdo. Mauricio. Vamos, Mauricio. Vamos. Pedro, estamos a muy poco de las elecciones presidenciales, de ver si se ratifica por parte de la ciudadanía argentina este rumbo o si se cambia. Yo no creo que el Parlamento argentino analice antes de octubre este tratado, ¿no? Este acuerdo está previsto para el segundo mandato de Macri. Esta es la consolidación de un modelo social, político y económico. Hay sectores de la economía argentina que son sectores sensibles. Son sectores que emplean mucha mano de obra intensiva, pero que definitivamente tienen muchas dificultades para poder hacer frente a la competencia desleal del mundo. Dante Sica, siempre eufórico, ¿no? Que de aquí de las pymes se acuerdan muy poco. ¿Qué dijo hoy? Bueno,
contemplamos la demanda de todos los sectores, aunque siempre para ganar mercados hay que hacer concesiones. Toda la gestión de Macri fue mes a mes caída del consumo. Piensen ustedes que el último dato del consumo dice que en los supermercados el consumo cayó el 12%, que en los shoppings cayó el 22%. Eso es gente que deja de consumir, deja de comprar zapatillas. Eso está afectando muy seriamente a esa actividad. Pero para peor, importan zapatillas. Y en el juego de importación terminan de aniquilar esa industria. Bueno, un placer presentar un debate de este nivel. El señor Leandro Santoro, de El Frente de Todos, el señor Damián Arabia, de Juntos por el Cambio. Bienvenidos a los dos, ¿eh? ¿Quién quiere arrancar? Por lo menos con el tema del día, por ahí arrancamos y después quién sabe dónde terminamos. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. A mí me preocupa, naturalmente, porque nosotros tenemos un proyecto de país que está sostenido sobre la defensa de la industria, el empleo, el mercado interno, el consumo y la asimetría de los términos de intercambio que existe entre una Europa desarrollada que exporta mano de obra con alto valor agregado y un país como el nuestro que le exporta solamente a la Unión Europea manufacturas agropecuarias o bienes primarios, la verdad que me llena de atención. Y además, como te decía fuera del aire, creo que el sector industrial de la Argentina, por ejemplo el señor Miguel Acevedo, presidente de la UIA, dio a conocer hace poco que él no tenía datos sobre la letra chica del acuerdo y hay una preocupación muy grande con las normas de la OMC, que son normas que tal vez son más importantes que las rebajas arancelarias. Se está tratando temas como patentes, comercio entre sectores de servicio, compras gubernamentales y algo muy importante que es la posibilidad de que Europa exporte hacia el Mercosur productos ensamblados en Europa pero producidos en Asia, Made in Europa, ¿no? Eso es interesante. Entonces es un tema porque la verdad todavía no está claro el marco del acuerdo. Vos, Damián, ¿cómo lo ves? El gobierno ha festejado, dicen que es una nueva era para la Argentina, ¿es así? Bueno, realmente creo que es un día de emoción para la amplia mayoría de los argentinos. Creo que este acuerdo demuestra precisamente lo que los argentinos podemos ser y lo que la Argentina puede ser. Creo que es un acuerdo que habla de abrir las puertas al mundo, de poder meter nuestros productos en uno de los PBI más grandes del mundo, de las producciones más grandes del mundo, y por sobre todas las cosas con reglas claras, con previsibilidad, con claridad, y que además por sobre todas las cosas demuestra el trabajo que podemos hacer juntos los argentinos. Este acuerdo, si bien y nosotros lo celebramos, que gracias al presidente Macri haya sido reimpulsado en el último tiempo y haya sido concretado durante nuestro gobierno, es fruto y producto del trabajo en equipo durante 20 años de gobierno. Pero, bueno, de otros gobiernos también, ¿no? De 20 años de gobierno, por eso digo, es fruto y producto del trabajo de los argentinos, de una verdadera política de Estado y que por sobre todas las cosas, honestamente nos tiene que emocionar, nos tiene que entusiasmar y nos está diciendo el mundo, nos está diciendo, argentinos, ustedes pueden, se puede hacer las cosas de una manera Dante distinta. Sica dijo esto, lo hicimos digamos, contándole a cada sector qué era lo que estamos haciendo. Ahora vos hablás con cada sector y te dicen, nosotros no sabemos nada, no sabemos qué acordamos. La verdad que a esta hora no tienen ni idea qué firmó nuestro presidente. Mira, nosotros somos un espacio político que no tiene ni mayoría en la Cámara de Diputados ni mayoría en la Cámara de Senadores. Todas nuestras políticas son siempre basadas en el diálogo, inclusive por convicción, pero también por necesidad. Es decir, no tendríamos opción de hacerlo de otra manera distinta. Entonces, naturalmente, todas nuestras políticas tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con el consenso y así han sido, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar esto? Porque esto va al Congreso. Sí, bueno, a ver, digamos una cosa. Si esto avanzó de la manera que avanzó es porque hubo un giro hacia la derecha, tanto en Brasil como en la Argentina, que son gobiernos que tienen políticas de libre mercado. El problema con el libre mercado es la simetría entre las estructuras productivas. Para ponerlo sencillo, probablemente la Argentina avanza hacia un proceso de mayor primarización de su estructura económica y mayor desindustrialización. Vamos a tener bienes elaborados en Europa que van a venir acá y mucha dificultad para instalar bienes nuestros, productos nuestros con valor agregado en el mercado europeo. Entonces, desde este lugar es que creo que la industria fundamentalmente, que es la principal proveedora de mano de obra, está preocupada porque son los que deberían saber, por ejemplo, qué sectores van a estar beneficiados. Ahora, Leandro, la Cristina Kirchner cuando era presidenta impulsó este acuerdo. ¿Era el mismo acuerdo que se firmó? Bueno, a ver, una de las dificultades que hay es, por un lado, Francia
que es muy defensora del sector agropecuario, está subsidiado, y por otro lado nosotros también con intención de garantizar el armado de cadenas globales de valor. Por ahí esto es muy técnico, pero un acuerdo de esta naturaleza implica conveniencia para ambas partes y además conveniencia dentro del bloque regional. O sea, no es lo mismo hacer un TLC, un Tratado de Libre Comercio, país contra bloque regional, que bloque regional contra bloque regional. Entonces, las dificultades tienen que ver básicamente con los sectores a los cuales se perjudica. Yo tengo la sensación que el gobierno estaba más apurado por el cronograma electoral para tratar de mostrar que tenían un acuerdo internacional para la campaña electoral que preocupados en defender la industria. Bueno, en realidad en Europa lo vendieron como este es el momento para hacer este acuerdo, porque después si pierde las elecciones Macri, este acuerdo no lo firma nadie. Y bueno, en buena parte, como decía antes, si bien entiendo que esto es un trabajo de una política de Estado y un trabajo en equipo durante muchísimos años, creo que claramente hoy el mundo nos está diciendo que confía en nosotros, que confía en un gobierno serio, con reglas claras, que es capaz de poner estas reglas claras y respetarlas, y en buena parte todo el tiempo estamos viendo diferentes movimientos de mercado que impactan en la producción, que impactan en la generación de puestos de trabajo y que tiene que ver con la confianza en un gobierno que... Digo, esto hay que decirlo muy claramente. No tiene que ver ni siquiera con el color político, tiene que ver con la confianza, con decir la verdad y con poner reglas claras. Es decir, el mundo se maneja por reglas claras y nosotros tenemos hoy una administración que pone estas reglas claras. ¿Cómo confiar en el acuerdo que hace un gobierno que ha provocado semejante descalabro económico como el que estamos viviendo? Bueno, esa es tu lectura, me parece que está bien, digo, es parcializada, nuestra visión es distinta. ¿Vos crees nuestra que visión, no, nuestra visión tiene que ver con que estamos resolviendo problemas de fondo y que esto que estamos viendo hoy habla de esa Argentina que podemos ser. De vuelta, es muy importante y algún día vamos a ver en los libros de historia el día de hoy como un día muy importante y trascendente, ni siquiera solo para la Argentina. ¿Cómo impacta esto con la realidad que estamos viviendo? ¿Es el mejor momento para firmar esto con la crisis que estamos viviendo? Le recuerdo a la gente cuando la Argentina dejó de ser país de frontera y pasó a ser país emergente, que es una categoría que utilizan las calificadoras de riesgo. El gobierno lo vendió como que era la antesala de la lluvia de inversiones, no hace mucho, 6 meses atrás. ¿Qué pasó? Nada. Les recuerdo también que se pongan a pensar cuando el gobierno vendió el Plan Belgrano. ¿Se acuerdan que era un plan de infraestructura que iba a revolucionar el norte argentino? Anda al norte a ver si encontrás una obra. El gobierno se caracteriza por hacer anuncios grandilocuentes que lo que tratan de hacer es ganar la tapa de los diarios, pero después no tiene gestión política ni económica. Entonces, la verdad es que con una mano en el corazón te lo digo, o sea, a mí me encantaría que haya seriedad para construir políticas de Estado, porque si hubiese seriedad para construir políticas de Estado, este anuncio se tuvo que haber hecho con el conjunto de las fuerzas políticas democráticas de nuestro país. Voy a otro tema que a mí me preocupa mucho, el tema seguridad, las políticas públicas de seguridad. Insiste Patricia Bullrich, por ejemplo, con el uso de la taser para controlar a un señor semidesnudo en Puerto Madero que está rodeado de 5 prefectos y demás. ¿Cómo se entiende eso, Damián? Nunca en la Argentina hubo una determinación y una decisión tan fuerte como tiene este gobierno a través de la ministra Bullrich y a través de la decisión del presidente en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las mafias. Nunca hubo la incautación de droga que hay en este momento, no hubo la reducción en la tasa de homicidios que hay en este momento. Estamos hablando de que, y yo siempre con las... Siempre, no viene bajando históricamente, sí, no viene bajando históricamente y de hecho te invitaría a que discutamos sobre qué cifras, porque el problema es que entre el 2008 y el 2015 en la Argentina no hay cifras de la inseguridad. Bueno, porque había un señor dijo que había un señor 67 narcotraficantes por día y había un señor que decía que era ministro de Seguridad, ministro de Justicia, y decía que la inseguridad era una sensación en la Argentina. Hoy, por suerte, tenemos estadísticas serias, calificadas por la ONU de tipo A, que es la máxima calificación a la que se llega. Cuando nosotros asumimos no teníamos cifras de la inseguridad y hemos bajado un 25, casi un 25% la tasa de homicidios en la Argentina, que es muchísimo, que todavía necesitamos bajar mucho más, porque siempre que hablamos de estadísticas estamos hablando de un tema muy sensible, pero lo importante es que tenemos la decisión y la determinación y el camino correcto, el rumbo es correcto. Digo, tenemos incautaciones todos los días, tenemos detención de criminales, de detención también y de desbaratamiento de bandas criminales. De gente inocente, no acusada de terrorismo y demás. Eso también Eso pasó. es una cuestión de la justicia y está bien que investigue la justicia. Le quiero dar la palabra. Yo creo que Patricia Bullrich es la ministra más laboriosa que tiene el gobierno y la más irresponsable, simultáneamente. Hay un antes y un después de la doctrina Chocobar. Ayer murió un chico en La Matanza como producto de un disparo de un policía federal, 14 años, quedó en el medio de un tiroteo.
Hace 3 o 4 meses atrás, la Policía Federal se valió con la Policía Bonaerense en una estación de servicio de Avellaneda. No hay ningún tipo de responsable. Y hace un año prácticamente, en el lago Mascardi, la prefectura, también otra fuerza a cargo de Patricia Bullrich, mató por la espalda a Rafael Nahuel. Es una vergüenza lo que está pasando en materia de violencia institucional. Me parece que es uno de los peores momentos de la democracia argentina. Me parece que la doctrina Chocobar llegó para quedarse, salvo que haya un cambio brusco de gobierno, y creo que legitima lo peor que tiene nuestra sociedad, que es la idea de que los bienes materiales valen más que la vida. Y en ese contexto creo que estamos muy cerca de perder parte de la cohesión social que fundó la restauración democrática desde 1983. Tenemos una ministra que insta a la gente a armarse. Vos la escuchaste cuando dijo, ¿no? No, lo que tenemos gente es se una tiene que ministra que lo que hace es poner sobre la mesa el verdadero debate y la verdadera discusión, que tiene que ver con revalidar y recomponer el lugar del policía, del gendarme, del prefecturiano en nuestra sociedad, que tiene que ver con entender que tenemos leyes, que las leyes están para cumplirse y que nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar ese paradigma de lógica en donde el policía no podía actuar, en donde el policía no nos podía cuidar a los argentinos y en donde uno se tenía que preguntar, bueno, entonces, ¿para qué tenemos policía? Bueno, hoy por suerte tenemos una policía... ¿No podía actuar la policía antes? No, nosotros teníamos un lugar en donde la policía constantemente era acusada sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de lógica, y uno lo tiene que pensar como un funcionario público encargado de hacer cumplir la ley. Y como cualquier funcionario público, tiene que hacer cumplir la ley. Entonces nosotros hoy tenemos una policía que vuelve a estar al servicio de la sociedad y nosotros tenemos una lógica que tiene que ver con cuidar. ¿No te parece? Excesos puede haber en cualquier lugar y esos excesos tienen que ser juzgados, como puede haber políticos corruptos. Pero no tiene que ver con una prédica. No, no tiene que ver con ninguna prédica. Nosotros somos muy claros, nosotros trabajamos dentro de la ley y el que está del otro lado de la ley, para nosotros está del otro de la vereda de enfrente. Nosotros tenemos mucha claridad. Los políticos... Déjame decir esto, yo creo que es muy importante no generalizar, porque la verdad es que no toda la policía es igual. Hay policía que trabaja con mucha responsabilidad. Yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires, hay policías que han dado la vida de la Ciudad de Buenos Aires, que además es una de las mejores policías que tenemos, hay que reconocer, en relación a la Policía Bonaerense, a la Policía Federal. Hay que reconocerlo, han dado la vida por defender a las porteñas y a los porteños. Dicho lo cual, también tengo que decir, y creo que todo el mundo sabe, que estoy muy preocupado porque un sector de la policía tiene licencia para matar por la espalda. Y matar por la espalda es sinónimo, casi te diría, de un estado jovesiano. Infinidad de casos. En Tucumán, el nene que andaba en una moto, 12 años, le pegan un tiro, se lo dieron a la abuela muerto. En Esteban Echeverría, una señora arriba del colectivo, tiroteo con un policía, recibe un tiro por la espalda, muerta. San Miguel del Monte. San Miguel del Monte, los 4 chicos que iban arriba de un coche, la policía no solamente los mata, sino que además trata de ocultar. Son infinidad de los casos. Infinidad de los casos. Entonces, ¿sabés qué me preocupa a mí? Me preocupa los valores que instalamos. Me preocupa que haya un discurso, además oficial, que de alguna manera justifica esto. El miedo, termino con esto, el miedo que le inoculan a la sociedad, que le inoculan permanentemente, porque además el miedo es un elemento de campaña para Cambiemos, permite que un sector de la sociedad le resulte indistinto, indiferente. Y cuando vos te deshumanizás a tal punto que sentís que lo que le pasa a tu vecino o a tu vecina es algo que no te pasa a vos, y empezás a actuar de manera fría frente al dolor de la gente, eso cuesta muchísimo después recomponerlo. Yo creo una sociedad integrada, cohesionada, que hace de la vida en comunidad su principal bandera. Para mí no, lo peor, tal vez que la peor marca que va a dejar Cambiemos tiene que ver con esto, con la deshumanización de la vida en comunidad. Bueno, sé que los dos a quién van a votar seguramente ya sabemos, pero también quiero que vos y que Leandro le pongan un puntaje al gobierno de Mauricio Macri hasta ahora. Un puntaje al gobierno de Mauricio Macri hasta ahora. Sí. Yo le pondría un 8.50. Bueno, sobre 10, un 8.50. ¿Vos, Leandro? No, yo ni lo puedo calificar. No puedo calificar. ¿Qué te voy a decir? 0. Me vas a decir no le vas a encontrar nada positivo, me voy a tener que poner a pensar. La verdad es que me parece que la gente es consciente que este gobierno ganó, comprometido a hacer un montón de cosas que no hizo, es más, hizo lo contrario, y generó esperanzas en un sector de la sociedad que creía en el cambio, y hoy está generando frustración a tal punto que yo creo que empieza a haber problemas con la legitimidad del sistema democrático. Porque cuando la gente siente que a los que vota para resolver los problemas se terminan transformando en sus enemigos,
empieza a descreer del conjunto del sistema democrático, del conjunto de los partidos políticos. Yo estoy muy enojado con Macri, no solamente porque está yendo en la dirección que está yendo, sino porque además lo hace con un nivel de responsabilidad que rompe el contrato electoral y que de alguna manera va provocando un descrédito de la política en su conjunto. Entonces la verdad no se lo puede calificar. ¿Cómo contestás eso? No, creo que principalmente la gran labor que está llevando adelante el presidente Macri es recomponer la confianza de los argentinos en el sistema, recomponer la idea, esta idea que teníamos un poco instalada de que la Argentina estaba destinada al fracaso, ¿no? Y de que no se podía, y de que era inviable, y de que éramos un país que nunca iba a funcionar. Bueno, hoy, con acuerdos como el de hoy, hay un mensaje claro, y que no es un mensaje solo interno, es un mensaje que nos da el mundo, que nos dice, se puede, podemos hacerlo de una manera distinta, y la Argentina puede crecer. Bueno, a los dos muchas gracias. Creo que se quedaron con algo para decir. No, Creo que lo estamos, único, ¿no? yo creo en la política, creo en la democracia, creo que hay que apostar al cambio, digamos, pero en un sentido propositivo, en un sentido inclusivo y en un sentido solidario. Perfecto. Ayer Alberto Fernández, termino con esto, ayer Alberto Fernández dijo una cosa que es muy importante, no hay forma de recomponer los lazos sociales en la Argentina si no es a través de la solidaridad. Hay que dejar atrás el egoísmo y avanzar en la construcción de una sociedad solidaria. Bueno, en algo estamos de acuerdo. Dice que hay que apostar al cambio, yo apuesto a eso también. Muchas Bueno, gracias. pero el cambio, ojo, que significa otra cosa. Yo creo en el Para cambio, todos. en el cambio Pero de bueno, cambio. dejémoslo ahí. A los dos muchas gracias, Un gusto, Gracias a Gracias, Muy buen debate, Y yo me voy por acá, Me voy por acá, síganme, por favor. Voy a pasar por acá atrás para no taparlo al diputado Rodolfo Tailade, que está con nosotros, para hablar de un verdadero escándalo. Un escándalo que no empezó ayer, que viene de hace mucho tiempo, pero que se agravó seriamente desde que Macri llegó al gobierno de la nación. Rodolfo, bienvenido, Hola. Vamos a hablar del correo. ¿Cómo empieza? Porque hay mucha gente que dice, sí, lo del correo es una locura, pero no tienen claro cómo empieza. Esto empieza cuando el grupo Macri consigue la concesión del correo argentino, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Consigue la concesión del correo argentino a través de una licitación que también estuvo muy cuestionada. ¿Año? 97. Se discutió, se peleaban con Chabram a ver quién se quedaba con el correo. Finalmente, a partir de algunos acuerdos por afuera de la licitación, se queda con el correo. Básicamente lo único que tenía que hacer era pagar, más o menos a plata de hoy, 500.000, en ese momento dólares pesos, convertibilidad, 500.000 dólares cada 6 meses. Nunca pagó nada. O sea, desde el 97 hasta hoy, nunca pagó una sola vez, ¿no es cierto? El primer semestre. El primer semestre ya, paga. Y ya el primer semestre ya con quejas de que, bueno... y después nunca más pagó. No paga más el canon. Jamás hasta que en el 2005 Néstor Kirchner le saca la concesión, le retira la concesión después de haber intentado que actualice sus pagos. Finalmente le retiran la concesión. Por falta de pago. Por falta de pago, básicamente un factor que estaba contemplado en Ahí la concesión. ya el Correo Argentino Sociedad Anónima es una empresa residual del grupo Macri. Deja de tener sentido, exactamente. No sé por qué se siguió llamando Correo, porque no tenía Correo. El Correo empieza a ser estatal de vuelta. Hoy, varios años después, entendemos que tenía sentido porque siguió vaciando a la empresa. Claro, porque era una empresa que básicamente lo único que tenía era deudas. Sí, tenía deudas, bastantes. Entre otras deudas, sacó casi 400 millones de dólares en créditos al BID y al Banco Santander para echar gente. Durante la época en la que tuve la concesión. Y esos 400 millones, otra de las razones por las cuales se discutió con el Estado, lo sacó, es que quería hacer pasar eso como una inversión, digamos. O sea, no, yo invertí 400 millones de dólares, en realidad pidió plata prestada para echar gente y racionalizar según ellos. Pero esas fueron las deudas más grandes que tomó, que tuvo el Correo. Salvo el Estado, ¿no? Fueron los tres grandes montos adeudados. Okay. Ahí con las tres pasó, el del Código Penal, digamos, por los tres créditos. Porque el BID y el Banco Santander, que le habían prestado 400 millones de dólares entre los dos, un día dejan de ser acreedores del Correo, en la quiebra, digamos, o en el concurso, en este expediente comercial. Primero empieza un concurso. Claro, cuando le quitan la concesión empieza el concurso. Se concursa la empresa. Se concursa la empresa y al poco tiempo un juez, Eduardo
Fabián Dubois, sí, sí. declara la quiebra. Sí, sí. Declara la quiebra, que es revocada por la Cámara. La misma Cámara o la misma sala, Cámara Comercial, la misma sala que es la responsable, de alguna manera, o la corresponsable de lo que pasó ya en el gobierno de Macri. Bueno, pero ahí pasan un montón de años Sí. donde paga algo. No paga nada, absolutamente La empresa nada. No paga nada el grupo Macri. Se dedica a seguir vaciando, por ejemplo. La va vaciando con varias maniobras. Por ejemplo, una es los contratos con los abogados, ¿no es cierto? Sí, Creo que con- tenemos una plaquita con sobre los eso. abogados. Porque hay un abogado conocido que es Pablo Tonelli, Sí. actualmente funcionario de Cambiemos, que factura una cantidad de plata impresionante, 4.437.984 millones. Un estudio de abogados integrado por Tonelli y su hermano, ¿no es cierto? Sí. Esto, lo que vos sostenés, es que era una forma de ir sacándole la plata a la empresa. Este era un mecanismo, exactamente, un mecanismo para digamos, sacar lo último que le quedaba al correo, cosa de que nadie cobrara nada. Pero este fundamentalmente señor el Estado. después Pablo Tonelli fue abogado, primero fue apoderado, en la época de la concesión fue apoderado, luego fue abogado de Correo, pero lo más grave de Tonelli es que, de alguna manera, a partir de las maniobras que luego se verificaron, maniobras delictivas, según el fiscal Sony, que se verificaron en el concurso, formó parte de un grupo de abogados que están imputados, digamos, ¿no? Algunos con un poquito más de compromiso que fueron indagados y otros que todavía no han sido indagados. Pero él no Pablo intervino Tonelli. en cuestiones relacionadas con la... Bueno, acá hay otros... Sí, pero lo de Tonelli, Pablo, es importante. Intervino Al el mismo Consejo tiempo que Ariel dijo que es el que investiga la causa penal del Correo, está investigándolo a Tonelli. Tonelli llevaba adelante en el Consejo de la Magistratura como consejero un expediente contra Ariel Dijo con la finalidad de destituirlo. No se excusó. No se excusó, exactamente, y al contrario, lo impulsó él al expediente. Otro estudio, Kleidermacher, que recibió 9, casi 10 millones de pesos de Jaime Kleidermacher, el titular del estudio, sí fue indagado por Lijo recientemente como responsable o cómplice del fraude al Estado que se quiso pergeniar, ¿no? ¿Cómo fue ese fraude? Porque finalmente llega Macri al gobierno y da instrucciones para solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo fue el hecho por el cual hoy está investigado el presidente de la Nación? Cuando esto ni bien asume Macri, al minuto cero empezó a dar instrucciones para resolver todos los problemas que tenía la familia Macri con el Estado en distintos expedientes. No es solo Correo. El Correo es el más importante, probablemente. O sea, él estaba de los dos lados. Exactamente. Y tengo después para mostrar. Lo que pasa es que son cosas por ahí, son menores, 500.000 pesos, sentencias judiciales firmes que el Estado contra los Macri, que el Estado se presentaba a desistirlas, por ejemplo. Lo que pasa es que son muy menores. Pero el caso del Correo, ¿qué pasó? El Correo argentino presenta una propuesta de pago en el marco de una audiencia que convoca a la Cámara Comercial, presenta una oferta de pago que significaba básicamente pagar el 1% de lo que debía. Cuando se habla de los 70.000 millones de pesos que Macri le quiere robar al Estado, en realidad esa cuenta surge de los aproximadamente entre 5 y 6.000 millones de pesos que hoy es la deuda consolidada o concreta, pero como lo querían pagar a 17 años, querían terminar de pagar esa deuda en el 2033, la Procuración, a instancias de la fiscal Boquín, que es la que descubre de alguna manera esto, hace un cálculo y dice, mira, de acá a 17 años esa deuda se va a transformar en una deuda de 71.000 millones de pesos. Y Macri lo que está ofreciendo es pagar 1.000 millones de pesos. O sea, 70.000 millones de perjuicio para el Estado. Ese acuerdo o esa propuesta es aceptada en la misma reunión en donde se lo propone por el abogado que había enviado Oscar Aguad a la audiencia. Oscar Aguad era el ministro de Comunicaciones. Sí, tenía bajo su órbita este exactamente, estaba a cargo de este tema. Resulta que en ese momento se aprueba la propuesta. Hay una mise en scène que arman. El abogado del Correo le dice a los jueces, discúlpeme, voy a llamar por teléfono a mi jefe para ver qué me dice de esta nueva propuesta. Sale
y en 2 minutos vuelve y dice sí, la aceptamos. El problema es que después el fiscal Sony, cuando nosotros hicimos la denuncia, el bloque de diputados en ese momento hace la denuncia penal por esto, el fiscal Sony luego determina que había habido 25 reuniones entre los abogados del Correo, Aguad, el propio presidente, en algunos casos intervino el propio presidente. Con una impunidad total. 6 meses, digamos, los 6 meses de 2016 antes de la audiencia había habido múltiples reuniones en donde se discutió eso. Y no solamente eso, sino que también se descubrió una nota firmada por el abogado que fue a la audiencia 2 meses antes de que se conociera la propuesta, diciéndole a Aguad, esto nos van a proponer. Una cortita, el Procurador General del Tesoro, el jefe de los abogados, era Balbín, ¿no? El doctor Balbín. También desplazado. ¿Qué pasó con él? Bueno, Balbín... ¿No estuvo de acuerdo con esto? Claro, Balbín, cuando la famosa conferencia de prensa de Macri que dice instruí para para que se vuelva a foja cero. Digamos, está bien, no es abogado, pero ahí está reconociendo digamos que había una macana atrás de eso. Sí. Pero cuando pone en marcha el operativo Foja Cero, empieza a preguntar y a pedir dictámenes a la administración pública, el procurador en ese momento, Balbín, dice que era absolutamente perjudicial ese acuerdo para el Estado. Claro. entonces lo desplazan. Lo echan. Y ponen en lugar de él a Bernardo, el actual procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia, que había sido abogado de los Macri, abogado de SOCMA. También desplazaron, y en este caso no fue Macri, pero bueno, fue un soldado de Macri, que es el procurador, el que reemplazó a Gil Carbó, Eduardo Casal, desplazó a Juan Pedro Sony, fiscal de la causa, lo desplazó para poner a Polichita, digamos. Resulta que el escándalo era tan grande que Polichita no tuvo otro remedio que pedir las indagatorias de Aguad, de los abogados del Correo. Cuando pidió las indagatorias también lo desplazó. Hoy el fiscal es Eduardo Tayano. Es decir, hay no solamente que hay una vocación predatoria de parte de los Macri en este aspecto, de defraudar permanentemente al Estado, porque acá tenés la película de la sociedad, digamos, del drama argentino, es decir, tenés desde el 97, cuando se quedan con una concesión que era un patrimonio público y no le dan un peso al Estado, pasando por todas las tramoyas. Y después termina la tramoya y buscan la impunidad a través de los desplazamientos estos. Rodolfo, una sola pregunta sobre otro tema, el tema del apagón. No tenemos que olvidarnos que el país entero se quedó sin luz. El miércoles tiene que ir a dar explicaciones el ministro de Energía. Sí, en principio vamos a ver si va a ir. El secretario de Energía Lopetegui... sí, degradado secretario. Sí, perdón. Secretario de Gobierno de Energía. Vamos a ver. Yo no creo que vaya. Por lo pronto, la conferencia de prensa que dio el día del apagón fue patética, lamentable. Es decir, no sabía dónde estaba parado, no sabía qué había pasado, pero sin embargo decía que no se iba a volver a repetir. Yo creo que, me parece que lo que tienen que saber es qué pasó. Y de paso te digo, Yacilec, que es una empresa de transporte de energía en donde aparentemente se focaliza el problema, Yacilec es una empresa de los Macri. Y vos sabés que Yacilec, te traje en la misma época del Correo Argentino, fugó plata por $10 millones en el 2001. Digamos, toda la secuencia es trágica. Otra vez. Veremos Rodolfo, qué pasa. Otro día la seguimos. Dale, Pablo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Muy amable. El diputado Rodolfo Tailade. Señores, fuerte todo esto, Me voy caminando a hablar de otro tema también fuerte, por supuesto, que es qué puede pasar en las elecciones. Falta un montón todavía, pero tenemos un analista encuestador y analista político con nosotros, que es Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, y quiero escuchar su opinión sobre qué es lo que está pasando y cómo están todos los cambios, ¿no?, que han habido en las fórmulas, los arreglos, los pases, el garrochismo y demás. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Pablo, bien, muy bien. Bueno, ¿ya bajó la espuma? ¿Ya la gente asumió lo que está pasando? Yo creo que sí. Ahora lo que queda es, con la oferta electoral ya más clara, la gente empezará a evaluar y empezará a inclinarse por una u otra alternativa. Lo que estamos viendo es que hay dos polos, Frente de Todos por un lado y Juntos Somos el Cambio, creo que es ahora, por el otro. Y en el medio hay otras alternativas, ¿no? Por izquierda, el FIT y Manuela Castañera, que no me acuerdo era el nombre creo que es Nuevo Más. En el centro, Labaña, Urtubey, y de la derecha de Macri tenés dos alternativas también, digamos, la de José Luis Espert y la de Gómez Centurión. Gómez Centurión y Cintia Jotón
con una clara propuesta, digamos, celeste desde el punto de vista de su posición con el aborto, ¿no? ¿Y el camino que vos vas viendo es un camino que va derechito a la polarización o crees que estos partidos van a poder sostener una propuesta interesante? Yo creo que se va a terminar concentrando la votación entre estas dos alternativas, pero eso no necesariamente es polarización. Polarización es cuando las fuerzas ideológicamente tienden hacia los polos extremos, cuando hay fuerzas centrífugas. Ajá. Yo lo que noté en este proceso, diría desde la nominación de Alberto Fernández y después la incorporación de Pichetto, con el desmadre de Alternativa Federal, fue más bien un camino hacia el centro, donde hay si bien hay claras distinciones, ambas fuerzas políticas están buscando los votantes centristas, no están buscando los votantes más de extremos. los distintos extremos, ¿no? Eso ya los tienen. Por eso, el cultivo digamos, de los núcleos duros de ambos ya está garantizado. Ahora hay que ir a buscar a los votantes del medio, ¿no? La ancha avenida del centro. ¿Va a quedar una cada vez está más chica. Yo creo que cada vez está más chica producto de este movimiento, justamente, ¿no? Entonces, fíjate lo que era Alternativa Federal, con la potencialidad que tenía hace 2 meses, sí, después del triunfo de Schiaretti, y hoy no hay, casi está vacío eso, con Labaña y Urtubey tratando de hacer pie alrededor de 10 puntos, 8 puntos, ¿no? Ambas movidas, tanto Cristina pasando su candidatura a la vicepresidencia, y bueno, poniéndolo a Alberto Fernández a encabezar, a ser el candidato a presidente, y Macri poniéndolo a Pichetto de vicepresidente. ¿Son equivalentes? ¿Hay una que pegó más, hay una más fuerte que la otra? No, desde el punto de vista estratégico son jugadas similares. Es decir, vos vas a buscar al electorado, a los dirigentes y al electorado peronista no kirchnerista, digamos, ¿no? Vamos a hablar así, que es el centro, aunque no es el centro ideológico, pero es el centro del espacio político argentino. Sí. Es más complicado eso porque, por ejemplo, las posiciones de Pichetto no son centristas en muchos asuntos, más bien tienden a estar, claro, de Macri, claro, claro. Pero sin embargo está en el campo de esos dirigentes que estaba en el medio, peronistas, no kirchneristas. Claro. Cristina fue a buscar eso, fue a buscar la conciliación, armó una gran coalición con el Frente Renovador, Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista. Es muy importante. Exactamente. Ese mismo sábado de la nominación de Alberto Fernández, por Twitter eran todos los gobernadores coordinando detrás de esa candidatura. Sí, ahí detonó Alternativa Federal. Exacto. Y en la semana Alternativa Federal empezó con un estrés de movimientos que generó mucha incertidumbre y una muy mala señal al electorado, ¿no? ¿Y lo del gobierno después? Y después de eso el gobierno, en el vacío que queda Alternativa Federal, mueve buscando dirigentes. No fue tan contundente en la pesca de dirigentes como el movimiento de Cristina con Alberto Fernández. Cristina incorporó sectores, acá incorporó una persona al gobierno. Exactamente. Cristina logra una coalición pan-peronista, digámoslo así, sí, con 3 partidos de filiación peronista. Ya no tenés un solo partido peronista en Argentina. Sí, sí. Hoy tenés 3 grandes partidos peronistas, el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador. Hoy todo eso está junto, algo que no estuvo en 2015 junto. Ahora, del otro lado, lo que intenta hacer el gobierno justamente es mellar esa unidad. ¿Cómo? Bueno, jaló un dirigente en el espacio del centro, ¿no? A Pichetto. ¿Cuán exitosa o no va a ser esa jugada? Bueno, lo iremos viendo en la medida en que eso vaya generando una coordinación de votos en favor de Juntos Somos el Cambio. Pero eso está por verse. No Pero está eso, tan las claro. encuestas todavía no están claras. Sí hubo un pequeño repunte. Nosotros estamos terminando campo la semana que viene, pero lo que yo estoy observando es que sí hay un plus adicional en favor para ambos. Ahora, lo que no queda claro es si es el plus Pichetto o es ya el hecho de que se hayan definido las candidaturas, que el electorado independiente ya empiece a inclinarse y a definirse por candidaturas concretas, ¿no? Lo que sí hubo es un pequeño aumento de ambas fórmulas. ¿Cómo juega la economía? ¿Sigue siendo el actor principal de esta elección? Mira, si uno analiza las investigaciones mainstream de ciencia política, hay 3 factores que definen la votación de una elección para un oficialismo. La aprobación presidencial. Más o menos, para que tengas una idea, el promedio para poder reelegir un presidente tiene que tener más de 45 de aprobación, y para que reelijas un partido sin ser el candidato del presidente tiene que tener arriba del 50. Hoy estamos en 30% de aprobación, más menos 2. Estás muy abajo, está una complicado. en contra. La segunda variable es si tenés primer turno o segundo turno. Si es tu primer turno de gobierno, tenés un plus de chance para la reelección.
En general, los presidentes se suelen reelegir. Ceteris paribus, la primera variable. Y la tercera es la economía. La economía, el primer cuatrimestre del año en que se producen las elecciones. Si yo te miro los 3 indicadores, yo fuera un médico y te tengo que diagnosticar, mis 3 indicadores me dicen que perdés. ¿Se entiende? Con ninguno de estos 3 indicadores podés lograr la reelección. Ahora, bueno, el gran misterio y el encanto y la fascinación de esta elección es que todavía estamos atentos porque puede pasar cualquier cosa todavía. Diego, muy amable por venir. Favor, Pablo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte. No, el gusto y es siguiendo mío. lo que estábamos hablando, nos vamos vamos a ir a la tanda y vamos a volver con un debate de los dos polos. Vamos a tener un liberal o una liberal y un hombre de la izquierda. A ver cómo juegan el voto joven en esos dos polos. Ya venimos.